Hola, vamos a comenzar un periodo más de este paso del Espíritu Santo en la historia de la humanidad, que es la historia de la Iglesia, ¿no? La historia de la Iglesia es eso, es la historia de lo que el Espíritu Santo va obrando como historia de la salvación en la historia de la Iglesia en los distintos momentos, en las distintas circunstancias. Ahora vamos a comenzar lo que se da a llamar la época contemporánea o edad contemporánea, la cual se da lugar después de la mitad del siglo XVII en adelante, ¿no? ¿Y por qué se considera un cambio de época y comienza la época de la llamada contemporánea? Porque comienza un periodo de acentuación cada vez más profunda del Estado, de la concepción del Estado absolutamente laico, y eso lleva a que el Estado sirve para sí mismo, y esta es la máxima regla de todo, ¿no? Y que todo debe hacerse en pos del bien del Estado, y esa va a ser la política que va a regir el gobierno de numerosos reyes, y entonces se va a acentuar desde esta concepción de Estado el absolutismo de los reyes, porque como ya no existe la figura del emperador como aquel a quien se está sometido, entonces cada rey se vuelve cada vez más absolutista. Y en lo que hace a la relación con la Iglesia, van a concebir estos reyes absolutistas a la Iglesia como una repartición del Estado, por tanto un espacio en el que pueden inmiscuirse a sus anchas, ¿no? Esto va a dar lugar a lo que en Francia tomó el nombre de galicanismo, de febronianismo en Alemania, de josefinismo en Austria y de jurisdiccionalismo en España e Italia. En esto está lo que va a ser el patronato de Indias, que va a ser un tema que nos va a ocupar más adelante y que es importante de que lo tengamos en cuenta, ¿no? Ese antiguo patronato de India va a seguir en la legislación española, y de la legislación española va a pasar a los países de Latinoamérica, a nuestro país, y se va a terminar de resolver recién en la década del 60 con el concordato que se firme entre el presidente Frondizi y la Santa Sede en la década del 60 del siglo XX. O sea que fíjense, es una realidad que viene siglos arrastrándose y que se va a resolver. Por eso, cuando comenzábamos este espacio, yo les decía el tema esto de ver los procesos que se van viviendo y el origen de cada cosa, porque algo sacado de contexto es un pretexto, es un anacronismo, y podemos entender cualquier cosa y podemos irnos a donde sea, ¿no? Esto va a estar también, en un tema que está muy presente hoy, que es la relación Iglesia-Estado, ¿no? Esto va a ser una cuestión de que, fíjense de dónde estamos arrastrando esta cuestión y no se termina de dilucidar, de la cuestión de Iglesia-Estado. Y está en esto, digamos, en la idea de los estados nacionales, donde el Estado se sirve solamente a sí mismo y el rey es absoluto y es capaz de hacer lo que quiera, ¿no? Y eso provocó el debilitamiento del papado, y muchas veces, nosotros vamos a ver ahora en esta etapa de que inclusive el papado llegó a sucumbir a presiones de las iglesias nacionales, más bien de los reyes absolutistas, ¿no? Uno de esos ejemplos es justamente la supresión de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Eso nos va a ocupar más adelante bastante, pero ¿por qué llega el momento en que un papa firma un decreto de supresión de la Compañía de Jesús? Justamente por la presión de familias reales, ¿no? ¿Ven? En esto de que los estados nacionales son cada vez más fuertes, desaparece la figura del emperador como una última instancia y del papa como legitimador del poder. Entonces surgen los estados nacionales y entonces el papa pasa a ser el papado, un factor que se puede manejar para un lado o para otro, ¿no? Esta es la época de la Ilustración, ¿no? Donde empieza la famosa dicotomía fe y razón.
¿Cuántos de nosotros hemos entendido que fe y razón eran dos cosas contrapuestas, ¿no? Y bueno, eso es algo que está en nuestro ambiente y en nuestra sociedad, que es propio de la Ilustración, donde la fe era propio del pasado, era cosa de viejos, y lo nuevo era buscar el imperio de la razón, ¿no? Esto llevó a que religión y cultura se separasen, ¿no? Una de las... después comenzó un periodo de reconciliación de lo que es fe y razón, pero el golpe de gracia a esta dicotomía, esta separación que había hecho el iluminismo entre fe y razón, se da en el documento magisterial de Juan Pablo II, Fidet Ratio, en el que es escrito, un documento escrito prácticamente a cuatro manos, ¿no? Porque lo escribe Juan Pablo II, pero hay muy cerca Joseph Ratzinger, donde a partir del pensamiento de San Agustín, creo para entender, entiendo para creer, desarrolla toda la reconciliación, digamos de alguna manera, o aclara de que la fe y la razón son dos realidades que se retroalimentan mutuamente, ¿no? Mientras tanto, por más que se había relegado a la Iglesia y tratado de oscurantista, etc., pero mientras tanto la Iglesia iba realizando su labor evangelizadora, ¿no? Nosotros vamos a ver en estos siglos de la modernidad, uno de los siglos de abundante labor evangelizadora de la Iglesia en distintos ámbitos e implementando todas las disposiciones emanadas de Trento, que vamos a ver de que por un lado está la alta política de los estados y que presionan al Papa y todo eso, y por otro lado vamos a ver de que la Iglesia también lleva al mismo tiempo una fuerte labor evangelizadora, de la cual nosotros también nos vamos a nutrir, porque América es fruto también de la evangelización de esos tiempos, pero eso nos va a ocupar en otro espacio. ¿Qué hacían los papas de este periodo? Los papas de este periodo están en una permanente tensión, ¿no? El pontificado debe pasar unos momentos muy difíciles porque, el papado muchas veces se vio en la tensión entre la Casa de Habsburgo y el Estado de Francia, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo determinadas dinastías que están presentes en la historia de Europa van a marcar la historia también del papado, ¿no? Ya vamos a ver más adelante el papel de los Borbones, por ejemplo, que es la casa reinante en España, ¿no? Y bueno, este es el tiempo en que también el papado una vez más se ve sacudido por el nepotismo, esto de acomodar los parientes, y dentro de las cuestiones doctrinales, uno de los grandes temas que nos va a ocupar en este periodo también es el jansenismo, que es una cuestión doctrinal que roza con el pelagianismo, aquello que ya vieron las herejías, saben todo lo que es la herejía de Pelagio. Bueno, el jansenismo es algo medio parecido, pero también a la vez vamos a ver que en esta etapa encontramos papas que son mecenas de las artes, ¿no? En esta época se ve, por ejemplo, la columnata de Bernini, y a la vez sigue siendo Occidente amenazado por los turcos. Eso va a hacer que sea un periodo difícil. Fíjense, los turcos llegan hasta Budapest, y cuando se los derrota en Budapest, en Hungría, ahí se va a instituir la fiesta del Dulce Nombre de María, que el 12 de septiembre se celebra, ¿no? En honor a esa batalla en que se los logra rechazar a los turcos de la invasión que venían sobre Europa y que iban a venir a hacer desaparecer Europa, ¿no? Es curioso, ¿no? Intentaron tomar Europa por la espada y ahora la están tomando por el vientre de sus mujeres, ¿no? Porque la población musulmana de Europa es cada vez más alta, ¿no? La amenaza del mundo musulmán, del Islam sobre Europa es cada vez más fuerte, ¿no? También, como les decía al principio, esta es una época en la modernidad
de la injerencia de la corona francesa en cuestiones internas de la Iglesia, e inclusive busca sacar provecho material con todo el tema de las regalías que le correspondían. También en una época donde la Iglesia va a tener que luchar muy fuerte y condenar fuertemente la masonería, cuando descubre que la masonería es una sociedad secreta de que al fin y al cabo lo que busca es la eliminación del cristianismo. Y bueno, eso está detrás de muchas de las políticas que hay hoy en día contrarias a la fe cristiana. El galicanismo, como les dije hoy. Otro gran tema va a ser la lucha de los estados pontificios. Por los estados pontificios también se va a resolver recién en el siglo XX, en el concordato firmado entre Pío XI y el Estado de Italia, que estaba gobernado por Mussolini. Fíjense, son cosas que son, si miramos en el plano de la historia, son contemporáneas a nosotros, son cosas que tienen 50, 60 años, están acá de nosotros, digamos. Para nosotros pasó 50 años, pasó un montón. Pero si nosotros miramos la historia en general, somos cuestiones contemporáneas a nosotros, ¿no? Bueno, también este es el tiempo en que Benedicto XIV le da una nueva impronta al papado. Benedicto XIV va a ser un personaje un poco curioso porque se lleva bien con los iluministas. Voltaire le dedicó un libro. Ahí va a empezar ese diálogo un poco entre fe y razón, dejar un poco las condenaciones mutuas, pero sin embargo los papas que suceden a Benedicto XIV se opusieron muy fuerte a las ideas iluministas. Ya vamos a ver lo que es la condenación, etcétera, del modernismo, ¿no? Y bueno, este es el tiempo de la oposición de los Borbones al Papa, como les decía en un rato, pero vamos a ver la supresión de los jesuitas y la restauración de los jesuitas, y también vamos a ver la Iglesia cómo lidió con nada más y nada menos que la Revolución Francesa, ¿no? Que fue ese momento de explosión de algo que se venía gestando desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, eso nos va a ocupar en los próximos videos. Hasta la próxima.